¿Quieres calcular la rentabilidad en tu hotel por cada tipo de cliente? Esto es lo que nos cuenta María Marina, una de nuestras Revenue Nomads, en su lección gratuita en Hotel Marketing School. Os dejo con el contenido. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola a todos, mi nombre es María, soy experta en Revenue Management y en esta lección os quiero mostrar cómo calcular la rentabilidad por tipo de cliente. Y para ello vamos a utilizar un método que se llama Market Segment Profit Analysis o MSPA. Bien, pues para empezar vamos a comentar qué es la rentabilidad por tipo de cliente. Bien, pues se trata de conocer la aportación de cada cliente al beneficio bruto y al beneficio neto de la empresa. Es decir, ¿sabemos si nuestros clientes están sumando al beneficio de la empresa o por el contrario, digamos que se están comiendo esos ingresos y están siendo subvencionados por otros clientes? ¿Para qué sirve calcular todo esto? Bueno, pues lo primero sirve para conocer, potenciar y mantener a nuestros clientes más rentables, ¿vale? Esto es muy importante, porque sabiendo qué clientes son más rentables, después podremos hacer una asignación más eficiente de nuestros recursos. Todos sabemos que los recursos del hotel son muy limitados, siempre tenemos muchas ideas de cosas que queremos hacer, pero al final siempre hay que elegir. Entonces, lo importante de saber qué clientes son rentables y cuáles no es que nosotros orientaremos todo ese presupuesto y esos esfuerzos a los clientes que son rentables. Y por último, entender por qué hay clientes que son poco rentables, porque de esa manera podremos ver qué estamos haciendo mal y cómo los podemos reconvertir, o bien entender que no se pueden reconvertir y por lo tanto nos tenemos que deshacer de ellos. Vale. ¿Qué necesitamos para calcular la rentabilidad? Bueno, pues como siempre hablamos de tener una segmentación adecuada. Este es un punto del que siempre se machaca mucho en Revenue Management porque es súper importante. En cuanto a calcular la rentabilidad por tipo de cliente, es muy importante que la segmentación vaya orientada a agrupar tipos de cliente que tienen o que comparten servicios estandarizados, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa a la que por contrato nos obligan a alojarle en habitaciones superiores, con una serie de amenities superiores, y por otro lado tenemos otras empresas en las que no especifica nada en el contrato y los alojamos en habitaciones estándar con nuestros amenities normales, tendremos que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque a nivel de costes no tiene nada que ver. Entonces tendremos una segmentación empresa 1 y otra segmentación empresa 2. Ingresos por tipo de cliente. Vale, esto es algo que yo diría que casi el 99% de los PMS te lo da directamente. No son unos datos que nosotros tengamos que calcular, ¿vale? Simplemente los sacaremos de nuestro PMS y tendremos que ordenarlos. Y después tendremos la asignación de costes. La asignación de costes la vamos a hacer a través de una técnica que se llama full costing, ¿vale? ¿Qué es el full costing? Bueno, pues el full costing lo que trata es de asignar absolutamente todos los gastos que tiene la empresa a cada departamento o a cada segmento, ¿vale? Cuando decimos todos, es todos. Factura que emiten, factura que debemos imputar. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en los costes de un cliente, pues pensamos en los costes de agua a lo mejor o los costes del desayuno, pero claro, ¿qué pasa con costes como por ejemplo el mantenimiento de los ascensores? Son todo costes que hay detrás para que el engranaje funcione y que sí que tenemos que imputar al menos un porcentaje a cada segmento, ¿vale? Entonces, en la técnica full costing tenemos tres tipos de gastos o de costes. Tenemos los costes segmentables.
Estos costes son aquellos que son muy fáciles de imputar a un segmento, ¿vale? Nos llega una factura y clarísimamente sabemos a qué departamento lo vamos a imputar. Un ejemplo, en nuestro hotel tenemos un coste de transporte que solo contratamos a grupos de tour operación, ¿vale? El resto de clientes del hotel llega por su cuenta. Nosotros no nos encargamos de organizar ningún tipo de transporte. Bueno, pues cuando a final de mes nos llegue esa factura de transporte, nosotros sabremos que directamente habrá que imputarla a tour operación, a ningún segmento más. Después tenemos los costes directos o imputables a través de criterios indirectos. Un ejemplo que podríamos poner aquí pues es el desayuno. Nosotros sabemos por nuestro PMS que tenemos X desayunos que son consumidos por el segmento de tripulación. Y además, nosotros hemos hecho nuestros deberes, hemos hecho nuestro escandallo y sabemos que nuestro desayuno nos cuesta 2,34 euros. Bueno, pues para saber el coste de desayunos es tan sencillo como multiplicar ese número de servicios consumidos por la tripulación por el coste del desayuno y ya tendríamos nuestro coste directo de desayunos. Costes indirectos o imputables a través de criterios indirectos. Bien, aquí el clásico son los suministros, el agua, la luz, el gas, son costes que no se pueden imputar directamente a un segmento porque ¿qué cliente se pasa más tiempo en la ducha? ¿El de empresa? ¿El de ocio? ¿Los grupos? No tenemos ni idea. Entonces, de lo que se trata es de buscar un criterio que sea más o menos objetivo y que utilizaremos para imputar ese coste. Por ejemplo, en el caso del agua, podemos utilizar un criterio de porcentaje de producción, es decir, dividiremos ese coste entre los distintos segmentos y lo multiplicaremos por la producción que haga cada segmento en el hotel, ¿vale? Entonces, de esa manera, si tenemos más clientes de empresa, pues la mayor parte de la factura del agua irá imputada a ese segmento. Perfecto. Pues antes de pasar a calcular la cuenta de resultados por tipo de cliente o la rentabilidad por tipo de cliente, quería mostraros una cuenta de resultados por departamento. ¿Por qué? Porque la rentabilidad por tipo de cliente la vamos a calcular a partir de una cuenta de resultados de este tipo. Hoy en día, la mayoría de los hoteles, si no lo hacen, deberían tener su cuenta de resultados de manera mensual. ¿Vale? Esto es un ejemplo que he querido poner para ponernos un poquito en situación. Es muy escueto y muy sencillo, le faltan muchísimas cosas, pero bueno, lo que quería era que entendierais un poco los conceptos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba tenemos la partida de ingresos, que está dividido por los diferentes puntos de venta que tiene nuestro hotel ficticio, que son las habitaciones, el desayuno y el restaurante. Y después tenemos los gastos, dividido en gastos directos, ¿vale? O gastos indirectos. Como veis, hay otra columna más que es la de estructura. ¿Qué es la estructura? Bueno, la estructura son aquellos departamentos que no generan ingresos, pero que sí que generan costes. Y además no podemos prescindir de ellos, ¿vale? Sería el caso, por ejemplo, de la dirección, del departamento de mantenimiento, del departamento de pisos, ¿vale? Entonces, en gastos directos nosotros vemos que tenemos por aquí material auxiliar 1.500 y coste de personal 10.000, en total 11.500. Bueno, pues para dejar esta columna a cero, porque no nos genera nada de ingresos, hemos repartido los gastos de estructura entre los 3 puntos de venta. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues utilizando el criterio de porcentaje de producción, ¿vale? Simplemente esa aclaración para que lo veáis. Perfecto. Bueno, pues a partir de esto vamos a calcular nuestra rentabilidad por tipo de cliente, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Primer paso. El primer paso es la obtención de los ingresos por segmento.
Como hablábamos antes, estos datos nos los va a dar el PMS directamente. Nosotros simplemente tendremos que ordenarlos. Bueno, en nuestro hotel ficticio tenemos 4 segmentos, ¿vale? Son la tripulación, el grupo turístico, las empresas con una tarifa negociada y después tenemos las individuales, que son todas aquellas reservas individuales que no son de empresa o que no tienen una tarifa negociada, ¿vale? Que es, digamos, pues venta libre, PVP, ya sea por canal directo, OTAs, etc. Bueno, pues estos datos que nos da el PMS nosotros los vamos a ordenar en número de servicios por segmento, precios medios por segmento y ventas por segmento. Y dentro de ellos lo vamos a hacer por los diferentes puntos de venta, es decir, el número de habitaciones que son consumidas por cada segmento y su total, el número de desayunos que son consumidos por cada segmento y el número de cubiertos, ya sea de comida o cena, que son consumidos por cada segmento. Vale, pues ya tenemos nuestro paso 1, que es el más sencillo para la obtención de ingresos. Vamos con el paso 2, que es un poquito más complicado. Es la imputación de los costes y más concretamente las claves de reparto de gastos directos e indirectos. Es decir, qué criterio vamos a utilizar para imputar esos gastos directos e indirectos que no son directamente segmentables. Es decir, no los puedo imputar directamente a un segmento, sino que necesito una regla. Vale, pues vamos a utilizar el número de servicios consumidos por cada segmento. Como veis en el cuadro de arriba, he vuelto a poner de la slide anterior el número de servicios consumidos por cada segmento para tomarlo como base. Y en el de abajo hemos creado los porcentajes de producción o de consumo de cada segmento dentro de cada punto de venta. Es decir, en el hotel se han consumido 2.560 habitaciones, de las cuales 936 han sido consumidas por la tripulación. Eso es el 36,56% de la producción total de habitaciones. ¿Vale? Pues lo hacemos así en todos los puntos de venta y en todos los departamentos. Y esos porcentajes son los que vamos a utilizar para imputar los costes. Es decir, si yo tengo una factura de agua, sabemos que de la parte correspondiente del agua consumida por las habitaciones, el 36,56% corresponde a la tripulación, el 12,50% a grupos turísticos, 24,34% a las empresas y el 26,60% al resto de reservas individuales. ¿Vale? Para verlo un poquito más claro, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el coste de lavandería que hay que imputarle a la tripulación? Bueno, pues si os habéis fijado en la cuenta de resultados por departamento, teníamos una partida que es la de lavandería dividida en los diferentes puntos de venta, ¿vale? Aclarar aquí que esta lavandería no tiene nada que ver con la lavandería que consumen los clientes, ¿vale? No es la ropa que dejan los clientes para lavar y para planchar, sino es nuestro gasto de lavandería como hotel. Es decir, todo el gasto de lavar y planchar la ropa de cama, ¿vale? Ya sean sábanas, toallas, mantelería, etcétera, ¿vale? En los diferentes puntos de venta. Bien, pues el total de la factura han sido 11.660, que se ha repartido en las habitaciones a través de un criterio directo, porque en nuestro albarán pues sí que viene el número de sábanas, número de servilletas, ¿vale? Etcétera, viene por artículos, con lo cual sería un coste directo, sabemos perfectamente cómo imputarle a cada departamento su coste en lavandería, ¿vale? Bueno, pues como habíamos visto, tenemos un coste de lavandería de la tripulación del 36,56% respecto a las habitaciones, ¿vale? La producción de habitaciones de la tripulación es el 36,56%, ¿vale? Pues es ese porcentaje el que le corresponde del gasto de habitaciones, que son 8.960. Además,
el 36,52% de los clientes que bajaron a desayunar fueron de la tripulación. Entonces es ese porcentaje el que le corresponde de la factura de lavandería. Y además el 32,15% de los clientes que bajaron a cenar o a comer al restaurante también pertenecía al porcentaje al segmento de la tripulación. Y por tanto es ese porcentaje el que hay que imputarle de la parte del restaurante. ¿Vale? Entonces el total serían 4.205 euros que tiene que asumir el segmento de tripulación respecto a los costes de lavandería de todos los departamentos. Bueno, pues este es un cálculo muy sencillo, que es el que habría que hacer para cada una de las partidas de gasto del hotel y para cada uno de los segmentos. ¿Ok? En la siguiente slide tenemos ya el cálculo, ¿vale?, de los gastos directos por segmento, gastos segmentables y gastos indirectos. Si os habéis fijado antes, estos gastos segmentables eran gastos indirectos, porque no había una manera de imputarlos directamente a un departamento. Sin embargo, ahora sí podemos imputarlo directamente a un segmento. ¿Por qué? Porque sabemos que de todas las comisiones que recibimos, 2.827,20 euros corresponden a la empresa, porque aunque la mayoría nos reserva por un canal directo, algunas pues lo hacen a través de un implant. Y 8.596,80 euros corresponden a las comisiones del resto de reservas, porque bueno, nosotros recibimos pues, nuestra factura de Booking, nuestra factura de Expedia, etcétera, ¿vale? Y lo podemos imputar directamente a un segmento. Y después tenemos nuestros gastos indirectos, que ya teníamos antes, que son suministros, arrendamientos y amortizaciones. Perfecto, pues en el paso 3 ya montaríamos nuestra cuenta de resultados por tipo de cliente. En la parte de arriba, pues volveríamos a poner todos los ingresos que hemos sacado del PMS y que ya teníamos ordenados en un Excel, y le añadiríamos nuestros gastos. Si a las ventas totales le restamos los gastos directos y los gastos segmentables, tendríamos nuestro resultado bruto u operacional. Y si además a ese resultado le restamos los gastos indirectos, tenemos nuestro resultado neto o resultado final. Bien, pues aquí ya vemos en la parte de abajo, como ya clarísimamente hay mucha diferencia entre unos segmentos y otros. Ya podemos ver qué clientes son más rentables, cuáles son menos y cuáles no son nada rentables. Por ejemplo, en nuestros grupos turísticos vemos que tenemos una rentabilidad de menos 16%. Eso quiere decir que la tripulación y la empresa, que tienen 11,77 y 24,54% de rentabilidad respectivamente, están subvencionando los gastos de los grupos turísticos, es decir, están absorbiendo esos gastos, están manteniendo un segmento que no es rentable. Y al final tendremos una rentabilidad del 8,58%. Bueno, pues con este método, con el Market Segment Profit Analysis, lo que hacemos es una clasificación de nuestros clientes en función de la contribución que tienen al resultado bruto y al resultado neto, ¿vale? De tal manera en la que un cliente ganador siempre va a tener un resultado positivo, tanto bruto como neto, es decir, es un cliente muy rentable. Después tendríamos un cliente marginal que tiene un resultado positivo o una rentabilidad positiva, una rentabilidad bruta positiva y una rentabilidad neta negativa. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que absorbe parte de los gastos, pero no los está absorbiendo todos. Y por último, tendríamos un cliente perdedor en el que su contribución al resultado bruto y neto es nulo, ¿vale? No nos está aportando nada de rentabilidad, es más, nos está restando rentabilidad de otros segmentos que sí son rentables. Bueno, pues en nuestro ejemplo ficticio, estos serían nuestros clientes, ¿no? Esta sería nuestra clasificación.
Como cliente ganador tendríamos a la tripulación y a la empresa, ¿vale? Porque vemos en el cuadrito de abajo que tienen un resultado tanto bruto como neto positivos. Tendríamos como cliente marginal a las reservas individuales, porque inicialmente sí que absorbe los gastos indirectos y los gastos segmentables, pero en el momento de imputar los gastos indirectos, pues estos superan a los ingresos y por lo tanto se queda como un cliente marginal, un cliente residual. Y después tendríamos nuestro cliente perdedor, que es aquel que no absorbe ninguno de los resultados, ni el bruto ni el neto, y este sería el caso de los grupos turísticos. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra fotografía del hotel. Aquí ya sabemos con datos, con las cuentas en la mesa, por así decirlo, sin basarnos en sensaciones, qué clientes nos están aportando rentabilidad, qué clientes son los que tenemos que potenciar y mantener, cuáles tendríamos que reconvertir y de quiénes nos tendríamos que deshacer. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos estos datos, no nos quedamos ahí, sino que vamos un poco más allá. ¿De qué se trata? Pues de crear un plan de acción para potenciar la captación de más clientes dentro de los segmentos de tripulación y empresa. Es un cliente que es muy rentable y por lo tanto deberíamos pues captar más. Bueno, pues a lo mejor nuestro comercial se tiene que dedicar a darse una vueltecita por las empresas que tenemos alrededor y tratar de captarlas o mandar a alguien al aeropuerto a captar tripulaciones. Tendríamos que intentar reconvertir los grupos turísticos e individuales en clientes ganadores, ¿vale? Uno va a ser más sencillo que otro, porque uno no es nada rentable y el otro, bueno, pues yo creo que a poquito que hagamos lo podemos reconvertir. Ver que si no es posible reconvertir a estos clientes en clientes ganadores, pues nos vamos a tener que deshacer de ellos. Muchas veces nos empeñamos en mantener clientes solo porque llevan 20 o 30 años con nosotros. Pues a lo mejor hace 20 años eran rentables, pero ya no lo son. Entonces, si poco a poco no podemos reconvertirlos, tendremos que deshacernos de ellos. No se trata de tener un hotel al 100% de ocupación. Se trata de tener un hotel al 100% de ocupación que siendo rentable. Si no es rentable al 100%, pero sí lo es al 80%, pues a lo mejor nos tendremos que quedar al 80%. Y por último, búsqueda de nuevos segmentos que puedan sustituir a los clientes perdedores. Claro, si nos vamos a deshacer de unos clientes, vamos a intentar rellenar ese hueco, pero vamos a intentar rellenar ese hueco con clientes que sean rentables, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante sacar la rentabilidad por tipo de cliente porque vamos a saber hasta qué punto podemos bajar nuestros precios en las negociaciones. Bueno, pues seguro que a vosotros os ocurren un montón de ideas para hacer que estos clientes sean rentables, ¿vale? A mí se me ocurren algunas y he querido compartirlas con vosotros. En cuanto a los grupos turísticos, por ejemplo, vemos que tanto en la comida como en la cena, pues hacen un número muy pequeño de servicios, ¿no? Apenas 152. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar el menú, mejorar el menú y aumentar el precio, o simplemente vamos a cambiarlo, ¿vale? Vamos a coger productos que son más económicos en cuanto al coste, que le podamos sacar un poquito más de margen e intentar hacerlo un poquito más atractivo. Otra opción, solo coger grupos que requieran de servicios de comida o cena. Si tenemos muchos grupos que nos piden alojamiento y desayuno y luego resulta que estamos rechazando otros que nos entran después que piden además servicio de comida o cena, pues a lo mejor tenemos que poner la restricción directamente y solo coger esos grupos que quieran comer y cenar. Si no podemos tener otro cliente más rentable, o sea, aún más clientes, vamos a intentar que los clientes que tenemos gasten más en el hotel, ¿vale? Y además, pues en la próxima renegociación del contrato vamos a aplicar una subida de precio de alojamiento y de desayuno, ¿vale? Porque es el precio, si veis los precios medios, son los más bajitos de todo.
Esto es muy difícil según en qué destinos, ¿vale? Hay destinos en los que, bueno, aplicar la subida pues, es más fácil. En otros, pues bueno, la lucha es ardua y a lo mejor no lo conseguimos, pero bueno, hay que intentarlo y si no lo conseguimos, pues tendremos que prescindir de ellos, ¿vale? Lo que no podemos tener es un cliente con un menos 16% de rentabilidad. Y después tenemos el caso de las reservas individuales, que es un caso un poco más sencillo, porque al final la rentabilidad final es de menos 2,60, con lo cual que a poquito que hagamos, pues seguramente lo reconvertamos en cliente ganador. Pues bueno, se me ocurre renegociar las comisiones, ¿no? Tenemos un volumen de comisiones muy alto en ese segmento, son 8.596,80. Bueno, pues vamos a intentar renegociar esas comisiones, potenciar nuestro canal directo, ¿vale? Que va de la mano con renegociar las comisiones, porque la idea es derivar todas esas reservas a nuestro canal directo y por lo tanto que nos facturen menos comisiones. Yo creo que con solo eso enseguida vamos a hacer que el cliente sea rentable. Y luego además, pues tratar de aumentar el número de comidas o cenas de este segmento a través de un programa de cross-selling que se puede hacer o bien directamente en recepción cuando llega el cliente o con un emailing previo, ¿vale? Vemos que este segmento hace 681 habitaciones que no tienen por qué ser individuales, pueden ser dobles y sin embargo solo hay 423 comidas o cenas, ¿vale? Es muy poquito, entonces hay que intentar que este cliente gaste más en el hotel. Y bueno, estas son solo algunas ideas, seguramente a vosotros os ocurran muchas más y ya solo me queda daros las gracias por haber llegado hasta el final y deciros que si tenéis algún comentario o alguna duda, tenéis mi correo electrónico o podéis conectar conmigo en LinkedIn. Muchas gracias.